Hola a todos, bienvenidos a Fábulas de Peluche. Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Army Tales. Mi nombre es Ismael y este es un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os vamos a enseñar cómo se juega a Fábulas de Peluche. Es un juego que ha salido recientemente al mercado. De hecho estuvo en la feria de la Game On y fue uno de los, podemos decir, triunfadores, porque fue el que más, o uno de los que más llamó la atención y que mucha gente quería probar. Así que ahora lo tenemos aquí y os vamos a poder contar cómo se juega. Es un juego, como veis, con una temática que puede ser pues, más o menos infantil y que sí está adaptado para niños de 7 años más o menos, menor de 7 años complicado. 7 años o más se pueden adaptar y jugar perfectamente al juego. No obstante, es un juego que como adulto se puede jugar y se disfruta igual. Es un juego muy narrativo, vamos a estar jugando, por así decirlo, dentro de unos cuentos. Y el juego te presenta una forma de libro, donde ahora lo vais a ver. Tiene como unas páginas donde hay unos mapas y la historia y eventos que van sucediendo en la otra página. Se puede incluso decir que es prácticamente una especie de libro-juego vitaminado, ¿vale? Porque tiene como su tablerillo y demás. La verdad es que es bastante curioso, bastante interesante, pero a la vez bastante sencillo de manejar. Así que sin más dilación, discípulos, bienvenidos a este vuestro canal. ¡Comenzamos! Bueno, lo que tenemos aquí, que vais a ver ahora por pantalla, es el setup. Bueno, el setup, una preparación básica de una partida. Hemos cogido este mapa, esta página, porque contiene prácticamente, si no todos, casi todos los iconos que os van a aparecer. Y así, pues ya de paso os decimos qué significa. Aquí está parte de la historia, en la que estamos inmersos como peluches, porque nosotros vamos a ser los peluches en el cuento. Está aquí metida la historia, así que no creo que tenga resolución suficiente, pero bueno, no lo leáis, porque si lo leéis, en principio os vais a hacer un spoiler. Para empezar, ¿qué os vamos a contar? Os vamos a contar las tarjetas de los personajes, de los peluches, ¿vale? Vamos a coger uno de los peluches, Teodora. A ver, aquí, os lo voy a colocar aquí, que yo creo que se ve bastante bien. Y bueno, pues como veis tenemos el nombre, una ilustración del peluche y determinados elementos. Este que viene aquí, que está como en azul clarito de fondo, es una habilidad especial, por así decirlo, pasiva. Está siempre activa, no tenemos que hacer nada especial para activarla, sino siempre que queramos usarla podremos hacerlo. Obviamente cada peluche tendrá su habilidad especial. Luego, aquí abajo tenemos este cuadrado, ahí es donde podemos colocar dados en la reserva, es decir, podemos alguno de los dados que queramos, lo podemos colocar aquí y lo podremos usar o bien para defendernos, luego veremos cómo va esto, o para utilizarlo en cualquier otro turno posterior, ¿vale? Digo, pues ahora me viene bien usarlo, pues lo uso. Luego tenemos aquí esto que es el relleno, y veis que aparece un 5, el relleno simboliza la vida del peluche. Si el peluche se queda sin relleno, pues cae desplomado, ¿vale? Entonces al principio de la partida, como veis, aquí te pone un 5, pues habría que colocar 5 fichas de relleno sobre nuestra tarjeta. En relleno podemos ganar más de 5, es decir, si podemos ir consiguiendo más relleno, pues nos vamos rellenando más y luego cuando vengan los momentos difíciles, pues lo tendremos más fácil a aguantar. Es decir, es un límite, pero no es un límite absoluto. A partir de ahí también podremos seguir teniendo más. Y luego tenemos aquí esto, que son los corazones. A lo largo de la partida, en distintos eventos o en algunas ocasiones, ganaremos algún corazón. Estos corazones se van colocando en la hoja del personaje y ¿para qué nos van a servir? Para que en algún momento de nuestro turno podamos activar alguna de estas habilidades, que como veis pues requieren un corazón. Gastamos un corazón y activaríamos esa habilidad. Y en cuanto a la hoja del personaje, no tiene nada más. Por otro lado, obviamente tenemos a nuestras némesis, nuestros enemigos, que están representados por estas cartas. Tenemos una ilustración, el nombre, aquí te pone que es normal o jefe, ¿vale? Dependiendo de si es el jefe, que es más duro, o normal, que es un esbirro normal y corriente, la forma de la peana, y 5, que es el valor que hay que superar en combate. Si yo ataco a un monstruo, tengo que sacar un número mayor o igual al que viene aquí, y si lo consigo, le daría un impacto. En el caso de un esbirro, lo liquidaría, con un solo impacto lo liquidamos. En el caso de los jefes, pues bueno, son un poquito más duros, ahora lo vamos a ver. Y aquí tenemos el comportamiento de estas criaturas. Tenemos, en este caso, 2 comportamientos que se decidirán mediante el lanzamiento de un dado. Y aquí que tenemos, pues cómo se mueve, el alcance que tiene y el daño que hace en función de la acción que realice. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos. Y luego tenemos, pues la carta de los jefes, que es básicamente, como veis, es todo igual. La diferencia es que cuando un jefe entra en el juego hay que colocar fichas de relleno de ese jefe, pero por el lado gris,
¿vale? Que sea igual a la cantidad de peluches en juego. Si solo hay 2 peluches en juego, llevaría 2. ¿Que hay 4? Pues 4. Y cuando le hagamos daño, en lugar de caer derrotado, como en el caso de los esbirros, le iríamos quitando una ficha de relleno. Aquí tenemos el mapa, es un mapa de parte de un cuento. ¿Qué podemos ver? Obviamente está dividido en casillas y veis que hay distintos iconos. Estos que tienen aquí como las patitas suelen ser las casillas en las que entran en juego los peluches. Un peluche irá colocado aquí y si hay más en juego, pues adyacentes lo más cercanos posible. Por otro lado tenemos otro icono que es como un tornillo y una tuerca, que es lo mismo pero para los esbirros y monstruos. Si entran en el juego, pues entrarán uno aquí y los demás pues adyacentes lo más cerca posible. Luego tenemos otro tipo de iconos como estos de botón, que son mercaderes, estos que son encuentros de interés y estos otros que son los muñecos perdidos, los juguetes perdidos. En estas de juguete perdido hay que poner este tipo de token. En cualquiera de estas casillas, de este tipo de casillas, si acabamos nuestro movimiento y acabamos en esa casilla, o si simplemente nuestro personaje pasa por esa casilla, en ese momento se detiene nuestro turno y se resuelve este tipo de encuentros. En el caso de los juguetes perdidos, cogeríamos una carta del mazo de juguetes perdidos, le daríamos la vuelta y la resolveríamos. Esto es conveniente que no lo haga el jugador al que le ha tocado, es decir, sino que se lo lea otro jugador, porque normalmente estas cartas te van a ofrecer algún tipo de elección. Puedes hacer esto o puedes hacer aquello otro, y tiene unas consecuencias. Lo interesante es tomar la decisión sin saber las consecuencias, así que es conveniente que otro jugador nos lea la carta y que nosotros tomemos la decisión sin saberlo. Para estas casillas que hay un botón, que son los mercaderes, igual, si un personaje acaba ahí o pasa por ahí, se detiene su turno y sacaríamos 4 cartas del mazo de objetos. 1, 2, 3 y 4. Las colocaríamos para que cualquier otro personaje, nosotros incluidos, cuando estuviéramos en esa casilla o adyacente a ella, pudiéramos mercadear, es decir, conseguir alguno de los objetos que nos han salido. ¿Cómo se consiguen los objetos? Pues o bien descartamos un objeto que ya tenemos para conseguir un objeto que tengamos en el mercado, o bien descartamos algún botón que tengamos en nuestro poder, descartamos un botón y podríamos coger una de esas cartas de objetos. ¿Cómo se obtienen los botones? Cada vez que derrotemos a un enemigo, a un esbirro, a un jefe, nos llevaríamos un botón. Luego tenemos cartas de estado, que son estas de aquí, y este mazo de aquí, que es muy importante que no lo miremos ni lo toquemos, ¿vale? Está ordenado por cuentos, cada carta de este estilo representa un cuento, y detrás vienen, ¿vale? Aquí ya es otro cuento, y veis que aquí hay unas cartas que son cosas relacionadas con ese cuento. El propio cuento, la propia aventura, nos irá indicando en qué momento tenemos que coger alguna carta de ese mazo, que es el mazo de hallazgos. Es importante no mirarlos, porque si lo miramos, pues nos destripamos un poco la historia. Luego tenemos las cartas de dormir, de la niña que está durmiendo y soñando, que igual la aventura en algún momento nos dirá que robemos algún tipo de estas cartas. Si robamos y nos sale la carta de inquieta, tendremos que venirnos a esta parte, está así como en violeta clarito, del escenario que estamos jugando, y buscar si aparece esa carta. Si aparece la carta de inquieta, si aparece la carta de inquieta, se lee el texto y se resuelve. En este caso, en este escenario, si esto pasa, no pasaría nada. Luego tenemos otra que es la de dormida, si no recuerdo mal. A ver. Bueno, ahora son todas inquietas. Dormida. Y por supuesto también tenemos la de despierta, que pone fin a las aventuras. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí estas cartas, que son cartas de entorno, que igual en la propia aventura, el propio cuento nos va a decir en qué momento qué carta de entorno tenemos que coger, y son reglas de entorno. Por ejemplo, en este que veis que hay unas líneas blancas, pues hay una carta de paredes que nos indica que estas líneas blancas son infranqueables porque son paredes. Vale, pues ya está, eso nos lo va a ir diciendo el propio escenario. Por supuesto, el mazo de enemigos. ¿Cómo va el turno? El turno es muy sencillo. Voy a coger la chuletilla que viene. Lo primero que tenemos que hacer es, habremos preparado una bolsa con todos los dados que vienen en el juego en función del número de jugadores, ¿vale? En principio se meten todos los dados de color, y los blancos y los negros dependen del número de jugadores. Lo primero que hace el jugador es coger de aquí y robar 5 dados, ¿vale? Tengo aquí preparados 5 para contaros qué significa y para qué vale cada uno. Imaginemos pues que yo he sacado esto. Lo primero que hacemos después de haber robado los dados es buscar relleno, es decir, cogemos los dados blancos y los podemos lanzar.
imaginaros que hemos sacado, por ejemplo, dos dados blancos, yo puedo elegir lanzar los dos a la vez o lanzarlos de uno en uno, pero estos son acciones distintas, es decir, si yo decido lanzar un dado para intentar conseguir relleno, he sacado un 6, si estoy al principio de la partida, recordad que yo empezaba con 5 de relleno, como he sacado 5 más, conseguiría una ficha más de relleno. Y ahora podría volver a hacer otra acción, que sería la de buscar relleno, y volver a intentarlo con este dado. Obviamente sacar un 6 es complicado, o puedo hacer por ejemplo, una única acción, tirando estos dos dados, y supero el 5, me llevaría una de relleno. Si tenemos 3 dados, pues podemos gestionarlo como queramos, podemos tirar de uno en uno, los 3, 2 o 1, pero recordar que cada tirada es una acción. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego es actualizar la amenaza. Los dados negros que nos salgan los colocamos en este medidor de aquí, que es el medidor de amenaza. Sencillo. Y luego podemos ya realizar acciones. ¿Qué es lo que pueden hacer los personajes? Pues los personajes se pueden mover. Imaginemos que estamos aquí y para ello tenemos que tirar dados. Para el movimiento podemos utilizar cualquier tipo de dado. Da igual del color que sea. Pues cogemos 2 amarillos, 2 naranjas. O, por ejemplo, podemos decir, pues tiro este azul, me muevo 2, 1 y 2, no he llegado a donde quiero porque yo quería llegar a esta casilla de aquí, pues puedo utilizar otro dado de otro color, lo lanzo y me muevo y hago 1 y 2, ya he llegado a donde quería, que es un encuentro especial, y en este caso los encuentros especiales nos venimos a esta zona, buscamos, veis que este es el 1 y leemos el texto, igual aquí habrá una parte de historia y nos pasará algo. En principio, este tipo de iconos solo se activan una vez, es decir, una vez que un peluche ha llegado y lo ha activado, ya no se va a volver a activar, excepto si tiene este símbolo como de reciclaje. Si tiene este símbolo, pues cada vez que un personaje pase por aquí o acabe aquí su movimiento, se activará ese evento. Igual el movimiento pues en línea recta o en diagonal, simplemente teniendo en cuenta que las líneas sólidas, en este caso las blancas son paredes, pero puede haber líneas sólidas de otros colores que nos indicará qué es lo que pasa. A veces tenemos que utilizar a lo mejor algún dado de un color determinado para poder pasar. Pues bueno, eso es lo que hay que hacer y punto. Reservar un dado. Bueno, pues es una de las cosas que podemos hacer. Podemos colocar un dado en nuestra reserva y listo, ¿vale? Y ese dado ya se quedaría ahí o bien para defendernos o para usarlo en otro momento de otro turno. Animar a un peluche. Si un peluche está desplomado porque ha perdido todo su relleno, podemos intentar animarle, ¿vale? No es necesario que esté caído. Si está en pie también podemos animarle. ¿Cómo? Tenemos dos cosas que podemos hacer. Podemos coger uno de nuestros dados y colocarlos en la reserva de su tarjeta, como si lo hiciéramos sobre la nuestra, o podemos descartar uno de nuestros dados para darle una de nuestras fichas, una de las muestras de fichas de relleno, y dárselas a él. También podemos realizar una prueba de habilidad. A lo largo de las aventuras pues vamos a tener que realizar pruebas de habilidad. Por ejemplo, en las cartas de estado, todas ellas, por ejemplo es marcado por Escrela. A ver, bueno, pues esta no, vaya. Pero vamos, casi todas. Esta, por ejemplo, que es preocupado, te va a decir que tienes que hacer una prueba de resistencia, que son los dados azul de dificultad 4. ¿Vale? Pues durante nuestro turno, si por ejemplo tenemos el estado preocupado y no lo queremos quitar, podemos coger un dado azul o todos los dados azules que tengamos, o partes de los dados azules que tengamos, los tiramos y si sacamos, en este caso nos decía 4 más, pues 4 más, nos quitaríamos ese estado. Podemos también trabajar en equipo. Para eso está este track de aquí. A veces, a lo largo de la aventura, nos va a decir, pues para conseguir hacer tal cosa, tenéis que trabajar en equipo. Y nos va a decir qué tipo de dado necesitamos, pues el azul que es de resistencia, o el rojo que es de fuerza, o el que sea. Y necesitamos a lo mejor, pues 15. Pues a lo largo de mi turno yo podría coger, vamos a suponer que tengo, ¿vale? Por ejemplo, 2 dados azules y la prueba es de resistencia. Pues yo tiro y digo, pues ya está. 5 y 4, los coloco aquí, 9. Si nos han pedido, por ejemplo, 15, pues todavía nos faltarían 6. Otro jugador cogería sus dados e intentaría, cuando le llegue su turno, trabajar en equipo, y es colocar aquí los dados del color apropiado. En el momento que alcancemos el umbral que nos ha dicho la aventura, por ejemplo, necesitáis 15 de resistencia, pues cuando eso suceda, se para, se resuelve el efecto y listo. Y por supuesto también podemos atacar. Vamos a suponer que tenemos un monstruo aquí y vamos a tener un objeto que es el cuchillo de cocina, que es un objeto para atacar cuerpo a cuerpo. Para esto, para el cuerpo a cuerpo, se necesitan los dados rojos llama, pero son la verdad que son más bien como naranjas. Yo tengo que estar adyacente y no puedo atacar cuerpo a cuerpo a través de líneas sólidas, de igual el color que sea. Si estoy aquí no podría atacarle, pero estando aquí o aquí sí que puedo. Cogeré los dados naranjas que yo quiera y los lanzaría para atacar. En este caso vamos a sacar
la carta del esbirro, para que le veáis que tiene un 5, pues necesitaría con un solo dado un 5 más 4. En principio no lo he conseguido, pero como estoy atacando con el cuchillo, veis que el cuchillo pone +1. Esto significa que le sumo 1 a todos los dados de ese color que haya lanzado en el ataque. 4 más 1, 5. Lo habría igualado, en este caso habría conseguido acabar con él. Acabo con él y me llevo un botón. Otra forma de atacar es atacar a distancia. La mecánica es básicamente igual, lo único que necesitamos un objeto, un arma que nos permita atacar a distancia, y la salvedad es que a distancia en principio podemos ignorar las líneas sólidas excepto las blancas, porque se supone que son paredes y por ahí pues, no podemos disparar, salvo que el propio escenario nos indique algo. Y para atacar a distancia, en lugar de dados naranjas, se utilizan dados verdes. No tiene más, pero es lo mismo, necesitas igualar o superar el valor de defensa del monstruo. Luego podemos buscar, si veis aquí arriba, vemos que hay una lupa y un 8. La búsqueda se realiza con dados amarillos, igual podemos tirar 1, 2, bueno, en función de los que tengamos, que nos han salido al robar los 5 dados en nuestro turno, podemos elegir tirarlos como queramos. En este caso, aunque solo tengo uno amarillo, pues obviamente no voy a sacar 8 nunca, por lo tanto no podría buscar con éxito. Pero hay otro dado, del que todavía no hemos hablado, que es este morado, que es un dado comodín, ¿vale? Por cualquier otro tipo de dados. Entonces, en este caso, por ejemplo, digo, bueno, pues voy a buscar, cojo el amarillo y el morado, que me sirve como comodín, y los puedo lanzar. Y bueno, tengo una suerte estrepitosa y he sacado un 2, así que no lo conseguiría. Si saco 8 o más, pues me voy al mazo de objetos y robo una carta a ver qué es lo que encuentro. Los objetos, no podemos tener objetos indefinidamente. Cada objeto aquí arriba te dice dónde va equipado, pues en la mano, en la cabeza, en el cuerpo, en el bolsillo, donde sea. Solo podemos tener uno de cada. Si vamos a coger otro objeto que ocupa la mano, pues tenemos que descartar el que tenemos, ¿vale? Si queremos el nuevo. Si no queremos el nuevo, pues nada. Una vez que hemos hecho todas las acciones que queremos, descartaríamos los dados que nos quedaran, si es que nos han quedado, y se descartarían. Ahora habría que comprobar la amenaza. La amenaza es el número de dados que hay en este track. Supongamos que el escenario está tal cual, que está aquí Teodora sola. Como no hay esbirros ni monstruos de ningún tipo, lo que se hace es ver si el número de dados en el track de amenaza es igual o superior al número de peluches. En este caso es igual. Cuando esto sucede, hay que resolver este icono de aquí del escenario, ¿vale? Nos vendríamos al escenario en concreto, mira, buscaríamos este icono y resolveríamos lo que nos dijera. En el caso de que ya hubiera algún esbirro en juego, vamos a ponerle aquí y le ponemos, yo qué sé, por aquí mismamente, ¿vale? Como el número de dados negros en el track de amenaza es igual o superior al número de esbirros, el esbirro se va a activar y va a tener un turno. ¿Qué es lo que hace? Pues obviamente va a intentar atacar a los peluches. ¿Cómo? Lo primero, cogemos el dado y lo lanzamos. ¿Para qué? Para ver qué comportamiento va a tener el esbirro. En este caso he sacado un 3, así que se activaría la parte de arriba, que es una carga. ¿Qué es lo que hace? Puede moverse hasta 6 casillas, tiene alcance 1 y daño 3. Entonces este esbirro se movería, como tiene alcance 1, pues 1, 2, por ejemplo, y 3. Venga, ahí se pone aquí. Le tiene alcance 1 y le haría 3 de daño a Teodora. Teodora tiene la opción de defenderse utilizando el dado que haya dejado en la reserva, si es que ha dejado dados en la reserva, así que supongamos que sí, que ha dejado un dado en la reserva. El daño que hace el esbirro es 3, cogemos, lanzamos el dado, he sacado un 4, por lo tanto eso significa que Teodora consigue detener todos los ataques y no le hacen daño. Como no le hacen daño, este dado vuelve a la reserva. Si yo hubiera sacado, por ejemplo, un 2, como hace 3 de daño menos 2 que he sacado yo, recibiría 1 de daño, quitaría un token de relleno de la ficha de Teodora y este dado sí se descarta y lo perdería. Los esbirros tienen un comportamiento tasado que viene en las reglas, que siempre van a intentar atacar pues al más cercano, al que tengan adyacente, es decir, si la activación del esbirro empieza y está aquí, pues está adyacente, no se va a mover, ya va a atacar directamente. Y para los esbirros, bueno, para los jefes, el comportamiento es el mismo. Una vez que hemos resuelto la activación de todos los esbirros, cogemos los dados de amenaza que hemos tirado, se descartan y se volvería a refrescar la bolsa, es decir, cogeríamos los dados negros y todos los dados que hemos descartado y los volveríamos a introducir en la bolsa y pasaríamos al turno de otro jugador. Como veis, es un juego bastante sencillo, casi todo el peso va a estar en el libro y nos va a ir diciendo la propia aventura, nos va a ir explicando paso a paso desde que empezamos, pues esto significa tal cosa, esto es otra cosa, y todo eso va mezclado con la trama, con la historia que nos va contando de estos intrépidos peluches que intentan proteger a su dueña, la niña que es su propietaria.
Tenemos varios cuentos, creo que son hasta 5 cuentos. Voy a mirarlo aquí, sin mirar las cartas. 7. Parece ser que hasta 7 cuentos. Por lo que pretende que al principio vamos a tener bastantes horas de diversión. Lo más importante ahora es que veis esta pelota negra de aquí, pues pasáis el ratón por encima de ella y os dará la opción de suscribiros, así que os podéis suscribir al canal y así podréis ver la partida Fábulas de Peluche, la reseña con nuestras opiniones e impresiones sobre el juego y sobre cualquier otro juego de mesa que pase por nuestras manos. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.